Oración después del nacimiento de un hijo. Te damos gracias, Señor, de todo corazón, por el hijo que nos has dado. Lo consagramos a ti y como tuyo le queremos custodiar. Ayúdanos para que pueda crecer sano, fuerte y que tu bendición siempre lo acompañe. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, Alejo Comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos para hacer la liturgia de la palabra de Dios. Los textos que vamos a meditar hoy corresponden al viernes 13 de febrero del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Rosita, bienvenida. Señora Jacqueline y todos los que estén ahí, Dios los bendiga, y a todos los hermanos que madrugan todos los días a ayudarnos a hacer esta liturgia, este equipo que el Señor nos ha regalado para prestar este servicio. Dios les bendiga por su trabajo. Dios bendiga a todos los hermanos que nos apoyan de una u otra manera, suscribiéndose a los canales de YouTube, que es gratuito, o compartiendo los videos a través de las redes, de los grupos de WhatsApp, en las casas, familias, parroquias, comunidades, grupos. Dios los bendiga grande y abundantemente. Dios bendiga también a los que nos apoyan económicamente. Muchas, pero muchas gracias, y que Dios bendiga y multiplique sus finanzas y sus fuentes de ayuda económica por ayudar a este servicio que es para la gloria de Dios y es para extender el reino de Dios a través de su palabra. Bueno, mis hermanos, no siendo más, Rosita, muy buenos días. Vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que nos acompañe con su gracia, con su Santo Espíritu, para poder prestar un buen servicio. Muy buenos días a todos. Dios nos bendice grande y abundantemente. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Papito Dios. Muchas gracias, mi Señor, por ayudarnos a estar hoy otra vez, otro día más que nos regala. Gracias a todas las familias, a todos los hermanitos de la sala, a todas sus familias. Gracias, Papito Dios, por estar con nosotros y no dejarnos solos. Bendito y alabado seas. Gracias, mi Señor, por el descanso. Gracias, Señor, y ayúdanos con tu Espíritu Santo a que podamos escuchar, a que tengamos esa mente, esos oídos abiertos, a que tengamos ese corazón dispuesto, Señor, para escuchar lo que tú quieres, nos vas a decir hoy, y poder compartir lo que tú quieres que nosotros digamos. Bendito y alabado seas por siempre. Para ti la honra y la gloria, mi Señor. Gracias, mi Señor, por todo lo que está haciendo con nosotros, por esas bendiciones, por todo lo que nos sostiene a diario, por ese Espíritu, Señor, que nos da en abundancia en la mañana para poder sostenernos las 24 horas mientras el día siguiente. Gracias, Señor. Seas para ti la honra y la gloria. Amén. Escuchemos. Primera lectura. Primer libro de los Reyes. Sucedió entonces que Joroboam salía de Jerusalén y se le presentó el profeta Ahías de Silo, cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en campo abierto, tomó Ahías el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 12 jirones y dijo a Jeroboam: toma 10 jirones para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel: rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. La otra tribu será para él, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Así Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Yo soy el Señor Dios tuyo,
escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no aforarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer, los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, caminó del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, afecta. Esto significa ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos segunditos para que el Señor sea el que nos ponga en nuestros corazones lo que tenemos que compartir. ¿Quién quiere empezar? Sí, bueno, muy buenos días. Buenos días, adelante, Nancita. Me admiro de la pedagogía del Señor. Yo, en lo que he escuchado y leído la palabra, lo veo que el Señor haga un milagro de manera idéntica. Siempre es diferente, siempre enseñándonos, siempre dándonos, no solamente dándole a la persona que recibe el milagro, sino también a nosotros, espectadores y oyentes, enseñanzas, siempre dinámico. Así pienso que deberíamos ser nosotros dinámicos, abrirnos más a la acción del Señor en nosotros, a través de nosotros, e ir y también ser esos instrumentos para que muchos reciban no solo los milagros, sino propiciar ese encuentro personal con Dios y reciban esos milagros que esperan, especialmente el milagro del amor y la sanación interior. No sea que nuestro corazón quede, como dice, como la primera lectura, dividido. Si nosotros realmente solo vivimos de milagros, nuestro corazón está dividido entre esa relación con Dios y esos afanes por las cosas del mundo. A veces el Señor como respeta tanto nuestra libertad, a pesar de nuestro corazón obstinado, como dice el Salmo también. Él nos deja, pero con tristeza también nos deja asumir
las responsabilidades y las consecuencias de nuestra distracción. A veces estamos como en el primer, como dice el Evangelio, sordos y mudos, pero no de los sentidos, sino en nuestro corazón obstinado, sordo, sordo y mudo por pura distracción. Derecho, Señor. Que el Señor nos dé la gracia de aferrarnos a Él y no buscar los milagros del Señor, sino vivir y tener ese encuentro personal con el Señor de los milagros. Muchas gracias. ¿Quién más? Yo, Rosita, buenos días, mis queridos hermanos. Adelante, Dorita. Pues aquí en el Santo Evangelio, siguiendo o afirmando lo que dice María Nancy, la invitación del Señor es a que abramos los sentidos. Ella nos habla mucho de las distracciones, o sea, lo dijo hoy y lo dice todas las veces que tiene la oportunidad, porque nosotros somos muy dispersos. Podemos tener buena voluntad, podemos tener amor, pero nos centramos nuestros sentidos en el aquí y en el ahora, en cada cosa que estemos elaborando. Por eso el Señor nos da tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para amar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. Todo son tiempos, los tiempos de Dios. Por eso los días tienen horas, se me ocurre ahorita, para que nosotros seamos organizados. Nosotros no podemos estar haciendo de todo al tiempo, en el mismo tiempo, quiero decir, como un sancocho, porque después no tenemos claridad. Y nosotros que siempre andamos pregonando a un Dios de orden, esta es la invitación, que todo, para mí, como yo lo siento hoy, el tema no es ese, pero es como hablo para mí hoy, el orden de Dios, el abrirnos. Cuando nosotros abrimos el corazón, los sentidos a Él, al amor de Dios, es como que nos empieza a cuadrar las cosas. No quiere decir, vuelvo y digo, siempre tengo que estar aclarando que entonces al resto del Señor no lo oye, no le ordena y no le da, no. El Señor es generoso porque es Padre de todos. Pero cuando nosotros nos disponemos nuestro corazón, nuestros sentidos, todo hacia Él, empezamos como a ver la claridad, a enderezar el camino, a entender, porque el Señor escribe derecho en líneas torcidas, porque hay sucesos de nuestra vida que uno dice, pero bueno, ¿dónde estaba Dios o qué pasó? Es que siempre somos nosotros los que nos desviamos, pero con su amor, con su misericordia, ahí vamos retomando el camino y vamos para adelante, que para adelante es para el frente. Muchísimas gracias, Rosita. Gracias, Dorita. ¿Alguien más? Yo, Rosita, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Adelante, Ruquita, amén. Bueno, con lo que estamos viendo toda la semana, aquí voy a empezar por la primera lectura y digo yo ayer, mirando cómo el Señor que solamente ve corazones, el Señor que solamente no ve lo externo, sino solamente nuestro corazón. Ve cómo endurece. Yo veo aquí en la primera lectura cómo el Señor, por la infidelidad
de Salomón, por la infidelidad de cada uno de nosotros. Bueno, las consecuencias de no seguir al Señor, de no estar ahí. Pero lo que yo veo también es como le entrega las 10 tribus a Jeroboam, y digo yo, ahí queda solamente una tribu, que es lo que es como dice, el renuevo que queda para que nosotros los gentiles podamos también llegar a la casa del Señor. Y eh, ¿qué pasa aquí para mí, por ejemplo? Esa única tribu que queda, que es la tribu de Judá, donde viene Jesús, eh, que es el descendiente de David. Dios, como lo decía ahorita, Dios escribe de hecho en renglones torcidos, y cuando Él decide que Él tiene todo lo tiene perfectamente controlado, porque por medio de esa tribu nace el Señor, nace Jesús. Y endurece aquí, dice, Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Ellos, a quien vino el Señor para la salvación fue dada para ellos, se rebelan. El Señor permite que haya esta rebeldía, que haya esta sordera, que hasta el día de hoy ellos todavía sigan sordos, pero no quiere decir que el Señor los haya abandonado, ni como pasa. Pero me remonto aquí entonces a lo que el Señor hace para nosotros con la venida del Señor Jesús. También para nosotros la salvación. Y en el Evangelio nos damos cuenta que fue enviado para que nosotros también, como lo decían mis hermanas, en nuestras rebeliones, en nuestra sordera, cuando nosotros no queremos hablar, cuando nos da miedo, por todo lo que el Señor fue enviado, y se rasga también, no solamente aquí en la primera lectura, se rasga el manto, eh, este profeta se rasga el velo, digo yo, cuando la muerte de Jesús se rasga el velo del templo, nos muestra la verdad, lo que ya antes estaba escondido. Viene Jesús para darnos salvación. Y ahí es donde nos damos cuenta cómo viene a hacer milagros, a imponer manos, y nosotros que hemos llegado a los pies del Señor, que nos ha dado autoridad también, que nos habla también de misión, que también nosotros estamos llamados a llevar ese evangelio, a llevar esa palabra, a mostrar ya la verdad, porque no está escondida. Cuando llega el Señor Jesús, llegó para mostrar quién es el Padre, la misericordia, la salvación, restaurándonos, levantándonos, haciendo que nosotros podamos soltar la lengua, que vayamos a hablar correctamente, como lo dice la palabra, de la palabra del Señor, que Él hace oír, hace caminar al sordo, hace hablar al mudo, eh, la acción del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, yo creo que hoy que se nos muestra el Señor, hoy que lo hemos encontrado, hoy que hemos tenido ese encuentro personal con Él, pues yo creo que es para que nosotros, para que yo suelte mi lengua, para que yo también abra los oídos a la escucha de la palabra y la pueda llevar también a los demás, ya que es la oportunidad para los gentiles, para el resto del mundo, porque dijo, Él fue dada esa palabra para que la lleven a los confines del mundo, a todos, a todas partes, a todas las naciones. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Ruquita. ¿Alguien más? Bueno, yo ya a comenzar, si alguien más va a participar, bien puede hacerlo. Yo voy a empezar por el Evangelio. Vemos a ese sordo, ese señor, que yo me imagino, yo me ponía a pensar en alguien que distingo hace años, y creo que él nació así, pero al mismo tiempo que nació sin escuchar, también le afecta el habla. Y vemos el Señor le abre los oídos y ahí mismo se movió la lengua, pudo hablar, el milagro que el Señor le hizo.
Yo me imagino a esa persona como atragantada, digamos, porque si él sentía amor por el Señor, el todo eso, y cuando el Señor le abrió esos oídos y le quitó esa parálisis de la lengua, digámoslo así, que la pudo mover, pudo hacer, escuchar sobre todo, cuando él empezó a escuchar, y el Señor que lo mandó a hacer, que no dijera nada a nadie, pero ¿qué hicieron ellos? A todo lo contrario ese mandato y por qué yo me ponía a pensar ese mandato ese del Señor que le dijo que no dijera, pues él lo que hacía era gritar, yo me imagino esa emoción. Y vemos que y él dice, y el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien y hasta hoy hace oír a los sordos y hablar a los mudos, imagínense. Pues claro, él estaba sordo, mudo, pues el Señor y esa alegría, yo digo que, ¿qué le hizo gritar a ese mudo? Pues la alegría de ver que quién sabe cuántos años estaba así y ver que el Señor le hizo eso, lo tocó, le limpió, le lo movió todo, lo oía y fuera de eso podía hablar, pues no se podía quedar callado. Yo creo que es como cuando nosotros ahorita decían las hermanitas que nos da miedo, qué tal, pero hay muchas cosas que el Señor hace que a veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta. A veces Él nos utiliza que ese miedo de todo, de que pronto salga mal o que vamos a decimos a una persona a veces que uno dice, y ya yo le cuentan a uno cosas y uno dice, uy, pero ¿qué le digo? De pronto la embarro, pero no, es contar con el Señor, que el Señor lo hace no por nosotros, porque si fuéramos pues voluntad de nosotros lo hacíamos, pues ahí sí como el cuento, metíamos la pata, pero acá no, el Señor vemos eso y él empezó a gritar y anunció, pero es de esa alegría desbordada que él tenía, porque de ver que podía gritar, hablar, pero tenía que anunciar ese milagro, esa acción del Señor que había hecho con él. Y entonces, pues igual no se iba a quedar callado. Era el de escuchar ya la voz del Señor, porque de pronto lo sentía en su corazón, pero igual podía decir, yo quiero hablar harto, pero pues sin poder hablar cómo pero ese era el escuchar la voz del Señor. Eso me transmite a la primera lectura y vemos a Salomón, estamos viendo ese reinado de Salomón, que él también se equivocó pues porque era de carne y huesos, vemos que él se dejó llevar por sus sentimientos, sus emociones de esas mujeres hermosas, le hizo pues otras iglesias, otros dioses que empezaron a adorar, a hacer cosas, pero en sí no oraba y no escuchó la voz del Señor. Se volvió, a pesar de que él sí escuchaba, no tenía sordera, pero él sí se volvió sordo. ¿Y cuántos de nosotros no nos pasa eso? No escuchamos la voz del Señor. Entonces, es de tener más oración, más encuentro con el Señor, de tener más esa confianza, esa poder hablar y tener ese silencio apaciguar todo lo de que nos viene del mundo y poder sentir y oír al Señor, porque Salomón se había vuelto sordo, o sea, no, eso el mundo lo jalaba como para esas cosas más que le llamaba la atención. El Señor que hizo pues con el profeta Agías, que fue el que lo buscó y le dijo que fuera y hiciera eso para poder salvar una parte de ese reino, de ese pueblo de Israel que había salvado el Señor. Por eso rasgó a Ahías en esas 12 pedazos, porque era una tela nueva, porque ahí dice que él se iba con su manto nuevo y cuando se encontró con el profeta, el profeta se encontró con Jeroboam, que era el que el Señor había escogido, porque él no fue y se lo encontró porque sí, el profeta sabía a quién le tenía que dar los 10 pedazos, que él lo rasgó, le dio 10 y dejó 2 para esa tribu de David, que esos 10 es que todos prácticamente la tribu que quedaron en el reino del norte de Israel, mientras que los otros pues se los dejó a David por amor a David, no tanto a Salomón porque David sí llegó a pesar de que también pues se equivocó en cosas y eso, pero él siempre tenía su corazón puesto en el Señor. En cambio, mientras que Salomón se dejó llevar por otras cosas y no quiso escuchar más, se volvió sordo. Y entonces ahí le dejó 2, pero igual
era la división y como dice la primera lectura igual, hasta el sol de hoy es la guerra que hay hasta en Israel y todo eso. Entonces es de no volvernos sordos, de verdad escucharla, hagamos oración con el Señor, que no nos alejemos de Papito Dios, porque si nos alejamos y no lo escuchamos, pasan muchas cosas, vienen y después ponemos a decir, uy, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estamos en esto? Mire todos los pueblos, todas las naciones, todo, tantas guerras que hay ahora y es por lo mismo, por no tener esa capacidad de escuchar. Todos nos hemos vuelto sordos, nos hemos vuelto a dejar llevar de esa ceguera por las cosas del mundo, de que son más importantes muchas cosas materiales, el trabajo, la tecnología, pues todo eso es muy, muy bueno, pero tenemos que tener una prioridad, tener cuál es nuestra luz primero, cuál es nuestro tesoro primero, para poder que no caigamos en esas cegueras ni en esas sorderas. Así como dice el Evangelio, perdón, el Salmo, que dice, yo soy el Señor, Dios tuyo, y escucha mi voz, que nunca nos dejemos de escuchar la voz del Señor, que siempre, pero si estamos que nos jala al otro lado, pues no vamos a escuchar. No tendrá un Dios extraño y que siempre sea nuestro Dios, ese Jesús, ese Dios que se puso en la cruz, que derramó su sangre por esa salvación de nosotros. Que seamos por eso, sí, que recurramos siempre al Señor, que nos ayude si vemos que se nos estamos enfriando. Yo soy el Señor tu Dios, dice, que te saqué de las tierras de Egipto. Imagínense esa esclavitud que el Señor sacó a ese pueblo y después ellos no se acordaban ni yo creo que cuántos de nosotros también no nos acordamos de dónde nos sacó el Señor. Si nosotros nos ponemos de pronto un día a ponernos a ver nuestras vidas hacia atrás, la realidad es que el Señor nos ha sacado de unas esclavitudes, no tanto de así como en la época de los egipcios y todo eso del faraón, pero algo parecido. Cada uno tenemos una esclavitud que el Señor, en este caminar que tenemos del Señor, que ahora vemos nuestras vidas más alegres, cogemos los problemas o las cosas más como más tranquilos y no tanto desesperarse uno. Que sí, hay veces se desespera por ver que el familiar o la enfermedad o la situación es compleja, pero de todas maneras al rato ya uno como que se calma y uno dice, uy, sí, el Señor está ahí, ¿verdad? Y Él le da esa tranquilidad. Mi pueblo no escuchó mi voz. Vemos que el Señor por eso fue que pasó lo de Israel. No quiso obedecer, tampoco que hizo Salomón, pues no, tampoco obedeció. En vez de haber dejado solo el templo que le había hecho al Señor, sino fue hizo otros dos. Los entregué, él dice, para que anduvieran según sus antojos. El Señor nos deja muchas veces todo lo que uno quiera hacer. Él no dice, oiga, él nos pone una barrera o algo así que diga, no, no vaya por allá porque se va a estrellar o se va a hundir o se va a esto, sino Él nos deja. Él dice que a nuestros antojos nos va a dejar, pero entonces es lo que Él quiere que nosotros siempre estemos y contemos con Él para que Él nos muestre por qué camino andar, que no vayamos solos, porque si no va a ser más dura las cargas y sabemos que las cargas sin el Señor pesan mucho más. Es como subir la montaña o pasarnos con un costal, un bulto al hombro, pues si vamos con el Señor, vamos subiendo más livianos, mientras solos nos va a pesar mucho y no vamos a poder, pero con Él sí. Entonces Él nos invita a que tengamos más escucha, más que quitemos esas sorderas que nosotros tenemos de nuestros oídos y escuchemos más la palabra del Señor. Amén. Le doy la palabra a Normita, por favor. Gracias, Rosita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Qué importante haber participado del retiro de principio de año, porque el haber participado del retiro y haber recibido las enseñanzas
del retiro de principio de año nos ayuda a entender la liturgia de hoy claramente. No haber participado del retiro deja una sombra, deja una sombra. Ya lo explicó Rosita, ya lo explicó muy bien Ruquita. La primera lectura de la liturgia de hoy nos está hablando de la división del reino. Se le está anunciando a Israel que va a ser dividido el reino. Lo que viene a suceder a partir del año 722 a.C. y con el imperio asirio, luego con el imperio babilónico y por último con el imperio romano. ¿Por qué Dios va a permitir que el reino de Israel sea dividido? Ese pueblo que había conquistado ya una tierra, la tierra de Canaán, ese pueblo que ya se había organizado en esas 12 tribus, ese pueblo que había crecido en número, que había sido multitudinario, que había sido próspero, ¿por qué Dios va a permitir semejante cosa? Y hoy se nos está dando la razón, porque, y lo dice el Salmo, ¿no? Porque mi pueblo no escuchó mi voz. Y yo me preguntaba mientras ustedes hablaban, ¿será que eso solamente Dios lo hace con el pueblo de Israel? ¿O solamente lo haría con el pueblo de Israel? Dios tenía un pacto con el pueblo de Israel. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios tenía un pacto con el pueblo de Israel. Les daría la tierra prometida, les daría prosperidad, una tierra que emana leche y miel. ¿Acaso fue Dios el que rompió el pacto? ¿Acaso fue Dios el que rompió la alianza? No, fue el pueblo de Israel por su sordera, por su necedad, por su terquedad, por su idolatría. Le colmó la paciencia a Dios. Y entonces Dios tomó la decisión. Pero una cosa es que Dios tome la decisión de dividir o permitir más bien que el pueblo de Israel sea dividido. Eso es una cosa. Y otra cosa es que los planes y los proyectos de Dios se detengan. O que Dios desista de sus planes. O que Dios no los quiera cumplir. Por eso en la primera lectura Dios se reserva una tribu, que en realidad fueron dos, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. A las 10 tribus del reino del norte se les conoce como las tribus perdidas, desaparecieron. Nadie sabe qué pasó exactamente con esas tribus, desaparecieron, se esfumaron. ¿Por qué se esfumaron? ¿Por qué Dios permitió eso? En cambio, viene y a través de Jesucristo nuestro Señor, le da nueva vida, le da nuevas fuerzas a la tribu de Judá. A tal punto que la tribu de Judá vive una transformación. Vive una transformación. Y esa transformación que viene a partir de Jesucristo y de los 12 discípulos de Jesús y del ministerio de Juan el Bautista, viene a aflorar en nosotros. Nosotros somos los descendientes de esa tribu de Judá. No somos descendientes por árbol genealógico, somos descendientes por fe. Es decir, Dios en nosotros quiere cumplir sus promesas. Dios en nosotros quiere desarrollar su plan de salvación, su propósito. Dios en nosotros, en nosotros. Miren un crucifijo, miren lo que dice en la parte de arriba. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y nosotros pensamos que se está refiriendo a esa tribu material, a esa tribu humana de Judá.
no sabíamos que se estaba refiriendo a la tribu espiritual de Jesús. La tribu espiritual, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Nosotros somos judeocristianos sin darnos cuenta, no lo sabíamos. Nuestras tradiciones católicas, nuestras vestiduras católicas, muchas de las cosas que nosotros hacemos, la Semana Santa viene de la tradición judía, la Navidad viene de la tradición judía. Nuestros cultos vienen desde la tradición judía. Fueron ellos los que comenzaron a ofrecer desde allá, desde Egipto, esa cena pascual, la cual hoy nosotros celebramos en cada misa, en cada Eucaristía. Fueron ellos los que pasaron por el Mar Rojo y así fueron bautizados para ser libres. Y por eso nosotros nos bautizamos. Y así podríamos seguir enumerando una cantidad de cosas judías que hoy en día nosotros hacemos, pero que le hemos puesto otro nombre o la vivimos de otra manera. Porque no somos la tribu humana, no somos esa tribu humana que desciende carnal o sanguíneamente o, como les decía hace un momento, por árbol genealógico. No, nuestra descendencia es espiritual. ¿Y cómo nosotros terminamos metidos en este cuento? Por la fe, por la fe. Nuestra fe es la fe del pueblo judío al fin y al cabo. Aunque los mismos judíos lo mataron, aunque los mismos judíos lo crucificaron, nuestra fe es la misma fe de ellos. Nosotros somos el cumplimiento de las promesas de Dios. Para el pueblo judío, para la nación de Israel y aún para ese pequeño puñado hebreo que salió de Ur de Caldea con Abraham. Entonces, las lecturas de hoy nos están narrando eso y nos hablan de la sordera. Y recuerden ustedes que esta semana estamos hablando de ser luz y sal del mundo. Y como ustedes bien lo dicen, aunque descendemos de un pueblo sordo y mudo, que no quiso entender la voluntad y el propósito de Dios, nosotros somos ese sordomudo curado, somos ese sordomudo sanado. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar. Le piden que le imponga las manos. Miren que aquí el Señor Jesús no lo está consagrando como sacerdote, que tengan en cuenta eso. Aquí no estamos presenciando una consagración sacerdotal, no lo está haciendo discípulo, no lo está haciendo apóstol. Le impone las manos para sanarlo, para interceder por él. De esa misma manera nosotros los carismáticos imponemos las manos, no para consagrar a nadie, como por ignorancia algunos han dicho. Por ahí algunos que no creo que sea por ignorancia, más bien creo que es por necedad y por rebeldía, porque son sordos a la voz de Dios. Entonces dicen que la imposición de las manos solamente es para la consagración sacerdotal, falso de toda falsedad. Jesucristo aquí va a imponer las manos, Jesús va a imponer las manos. Por eso nosotros imponemos las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y dijo, Éfata, esto es, ábrete. Y al momento, ahí en este momento, este ábrete, este Éfata, es el instante en que Jesucristo, yo diría, derrama la gracia de su Santo Espíritu en Pentecostés. Le abre los oídos, le abre la mente, le abre el corazón a ese pueblo judío, a ese grupo a esos 120 judíos que estaban allá en el aposento alto. Les desata la lengua, les da entendimiento, les da sabiduría. Y repito, de los cuales hoy nosotros estamos aquí.
Esto es un Pentecostés. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Esto es un Pentecostés. Lo que se nos está diciendo es, hay una nueva era. Hay una nueva era aquí. Hay una nueva era. La era cristiana. La era de los que no son sordos, la era de los que no son desobedientes y la era de los que predican y proclaman el reino de Dios. La era de la Israel espiritual, podríamos llamarla, o de la Judá espiritual, de la Nueva Jerusalén. Y al momento se le abrieron los oídos. Él les mandó que no le dijeran a nadie. O sea, esto no es cuestión de proselitismo, dijo el Papa Francisco. Esto no es cuestión de proselitismo. No se lo digan, no se lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. La pregunta que yo me haría es, ¿por qué callamos o por qué callan? Porque hay católicos que callan, porque hay bautizados que callan, porque hay renovados que callan, porque hay miembros de los grupos de oración que callan, porque hay hermanos que han recibido el seminario de vida en el Espíritu o retiro de nueva vida y callan. ¿Por qué? ¿Acaso no fueron bautizados? ¿Acaso el Señor no les dio su espíritu? ¿Acaso el Señor no les dio sabiduría y entendimiento? ¿Acaso el Señor no se les ha revelado? ¿Acaso el Señor no ha desatado sus lenguas? Todos deberíamos estar misionando. Todos deberíamos de estar anunciando las maravillas del Señor. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien. Dios es perfecto, mis hermanos. Dios es perfecto. Dios no necesita que se le dé lecciones, que se le diga cómo hacer las cosas. Si el pueblo de Israel no se hubiera dividido, si el pueblo de Israel hubiera permanecido en victoria y en bendición, hoy no necesitaríamos, entre comillas, de un Cristo. Bendito y alabado sea Dios, que permitió que la semilla muriera para que la planta germinara. Ojo lo que acabo de decir. Bendito sea Dios que permitió que la semilla muriera, que la semilla fuera enterrada, que la semilla desapareciera, para que brotara la planta. Y esa semilla fue el pueblo de Israel. Y la planta que brotó de Judá somos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, los cristianos, los creyentes. Bendito y alabado sea Dios. Pero tenemos que hacer al menos 3 cosas. La primera es, o más bien 4. La primera, creerle a Dios. Creerle a Dios. Miren, que esta historia que leemos hoy nos ayude a darnos cuenta que Dios lo que dice lo hace, lo que promete lo cumple. Creerle a Dios. Segundo, si le creemos y le obedecemos. Hay que obedecerle. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy con el Salmo? Dejemos nuestras idolatrías, cualquiera que sean. Dice, no tendrás un Dios extraño, no aforarás a un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduvieran según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos, así, y volvería mi mano contra sus adversarios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Obedezcan, hagan caso. Y los bendeciré, y los respaldaré, y los multiplicaré. Pero hagan caso, déjense guiar, dejen sus criterios, dejen sus antojos humanos, déjense guiar. Tercero, ¿qué nos está diciendo? Proclamen el reino de Dios. Ya ustedes tienen la sabiduría, ustedes tienen el espíritu, ya tienen el conocimiento.
salgan a dar testimonio. ¿Y cómo? Con toda su fuerza, con palabras, con signos, con señales, con prodigios, con milagros. Háganlo en el nombre de Jesús. Vayan, háganlo en el nombre de Jesús. No teman. Ahora, ¿qué pasaría si no lo hacemos? Si no obedecemos, o a nivel individual, o a nivel comunitario, o a nivel de renovación, o a nivel de iglesia. Pues mis hermanos, yo no dudo que para Dios, que no hay nada imposible, Él perfectamente puede decir, pues ya descarté a los hebreos, ya descarté a los israelitas, ya descarté a los judíos, ¿por qué no los voy a descartar a ustedes? Dejen la soberbia, dejen de creerse la única iglesia, dejen de creerse la única religión, dejen de creer que el mundo y que Dios gira en torno a ustedes, dejen de creerse el ombligo del universo, dejen de ser tan creídos, bájense un poquito. Si lo hice con el pueblo que amaba, ¿por qué no lo voy a hacer con ustedes? ¿Por qué no lo voy a hacer con ustedes? Tengamos cuidado, mis hermanos, que no nos pase lo mismo que al pueblo de Israel, que terminó desapareciendo por ser sordo, por no escuchar, por no creer, por no obedecer, por seguir dioses extraños. Que Dios me los bendiga. Gracias, Papito Dios, por toda esa enseñanza que nos diste hoy, toda esa palabra, Señor, que lo pongamos en práctica, que con tu ayuda, Señor, no nos olvidemos de esa enseñanza de hoy, Señor. Gracias. También a la mamita María, que siempre va a estar ahí, es perseverante, ella no se cansa. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos abajemos todos los días más y más y dejemos que el Señor Jesús crezca en nosotros. Amén. amén. Para que ayudados con la gracia del Espíritu Santo, igual que mamita María, que escuchó, creyó y dijo sí. Amén. Que con la ayuda del Espíritu Santo el Señor nuestros corazones ponga esa palabra cada vez que no se nos olvide, que aceptemos la palabra de su Hijo, que tengamos esa disposición de todo lo que el Señor nos vino y nos mostró, nos da todos los días. Amén. Amén. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitación a los grupos presenciales, estamos de lunes a sábado en diferente parte, fuera de Bogotá hay 2, que es en Fusa y en Subia. Y los demás están en diferentes partes, entonces están teléfonos, si necesita más información, puede ir, están las direcciones, los horarios y puede participar ahí. Si necesita algo, entonces con el número que aparece ahí. También al Santo Rosario a las 3 de la tarde, que se ora por diferentes peticiones cada día. Entonces también puede participar, es a las 3, se puede unir a la reunión, pone su petición y participa. Y nuevamente, también agradeciendo a todos los que dan su ofrenda por el NEC de Milena Bermúdez en el 301-551-2161. El Señor les abunde en grande todo lo que puedan hacer por la comunidad. Que así sea poquito o mucho, el Señor mira eso, entonces el Señor le va recompensando, que Él no se queda con nada. Y muchas gracias a todos. Nuevamente mañana a las 8 de la mañana. Los esperamos los que se quieran conectar nuevamente para tener ese desayuno agradable, ese aliciente que es más importante en nuestro espíritu, nuestra alma, con la comunicación con el Señor, y no tanto lo que nosotros hacemos, pero si tenemos esa fuerza en la mañana, pues nos va a aguantar todas las 24 horas. Muchas gracias a todos y nuevamente mañana nos encontramos. Un abracito, Dios los bendiga. Amén.